Rico en ruta, Nueva Vida 97.7. Juan Carlos Moraima y Fernán, antes de ir con nuestro amigo, el economista Gustavo Vélez, quiero poner sobre la mesa como un tema la decisión de Quaker Oats de cambiarle a Aunt Jemima tanto a la botellita de syrup como a la cajita de pancakes, la harina, ¿no? Por un asunto de racial, cambiarle por un estereotipo, dicen ellos, por ser un estereotipo, han decidido cambiarle la imagen de la señora, que es Aunt Jemima, ¿no? Que es negra. Yo no puedo creer esto. Yo estoy en shock, yo creo que el efecto es el contrario. No lo puedo creer. Porque si hubiese sido una señora blanca, bajo las mismas premisas, ¿se cambiaría la carita? Bajo las mismas premisas raciales. Sí. Se cambiaría, o sea, yo creo que es un retroceso, no un adelanto. Un retroceso. Es como subrayar en todo caso, subrayar el estereotipo, si es que lo había, ¿no? Porque realmente yo nunca pensé... Digo, desconozco la historia porque es una botella de pancake, ¿no? Sí. Del sirop. Y la cajita de pancake también lo trae, la cajita. Aunt Jemima. Pero es que eso es típico. Yo recuerdo cuando yo me criaba en el anuncio sin la señora, como que ya yo no identificaba la cajita. Para nada. Y ven acá, todas las promos van a hacer lo mismo. O sea, van a retirar. Digo, a no ser que haya una parte de que se asocia porque se utilizaron o se hizo popular el uso del sirop cuando era la esclavitud. Desconozco los conceptos, pero default así a prima facie, yo asocio con el desayuno en la casa, en la cocina. Tradicionalmente ha sido la mujer la que más cocina en la casa y prepara el desayuno. Bueno, ¿por qué sacarla? Es que mencionas racismo. Fíjate que dice que durante los pasados años la marca ha sufrido cambios para actualizar la marca a una apropiada y respetuosa, pero estos esfuerzos no han sido suficientes. Y junto con estos cambios van a donar $5 millones para apoyar a la comunidad negra. Y van a sacar la carita de la mujer negra de sus empaques. Para mí, tener la cara de una mujer negra es reconocer a la mujer. Ajá. Sean blancas, amarillas, negras, o sea, es un reconocimiento lindo. No sé por qué hay por lo menos yo no la veo, disculpen la ignorancia. No, cuando más tienen que resaltarla con todo esto que estamos viviendo. Exacto. Es como que ilógico, de verdad, no entiendo. No entiendo qué hay detrás de todo totalmente. esto. Bueno, vamos a traer el tema en estos días. Sí, lo vamos a tocar sin duda. Yo voy a tratar de que lo toquemos mañana. Tenemos un poquito más de información para tocarlo mañana, pero a mí a prima facie me parece un retroceso. Lo que esperamos que sea un adelanto sea la apertura completa de la economía en Puerto Rico. Para eso tenemos un experto conocido, siempre dispuesto a estar en los medios, y qué bueno, ¿verdad?, de que nos saca un ratito a nosotros acá en el 97.7 Nueva Vida, el economista Gustavo Vélez, esta mañana. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, hola, saludos. Juan Carlos Moraima y todo el equipo allá, ¿están bien? Sí, muy bien. ¿Y tú, Gustavo? Estamos súper bien, Gustavo. Queríamos preguntarte, como un economista como tú ves el arranque de la economía. Nosotros aquí como emisora hace unos par de días hicimos una encuestita de cómo la cosa se iba moviendo, y fue interesante de que mucha gente nos llamó. Mira, fui al beauty, hice turno, los protocolos extraordinarios, y había uno detrás del otro. Había mucha gente en el beauty. Nos llamaron empleadas de dealers diciéndonos casi no estamos dando abasto con la gente que está visitando el dealer, llevándose un carrito. Nosotros tenemos aquí uno de los auspiciadores, Luis Ramírez Vicens, presidente de Home Mortgage Bankers, que nos dijo esta semana, cuando vino a hacer el segmento, la entrevista comercial, de que no daba abasto con refinanciamientos y con compra de casas por los precios más bajitos y los intereses más bajitos. Y a mí me da la impresión, Gustavo, que con ese arranque que hemos tenido aquí en el estudio de la emisora, como que la cosa arrancó bien, pero tú tienes toda la información. ¿Cómo lo ves tú? Pues mira, me alegro, en primer lugar, que la información que la encuesta revela da unos signos o síntomas de un cuadro, ¿verdad?, podríamos decir optimista. Yo le llamo cautelosamente optimismo, y te voy a decir por qué. Y claramente también es consistente esa encuesta que ustedes hicieron, o sondeo, con información que yo estoy recopilando de diversos sectores. De hecho, estamos haciendo ahora un esfuerzo con la Cámara de Comercio de Puerto Rico, una encuesta
que en algún momento podemos compartir. Yo tengo otra encuesta ya a nivel abierto de todo Puerto Rico y sondeo entre mis clientes, que también tengo autos y hipotecarios y todos sectores, así que todo el mundo me indica que esto ha arrancado mejor de lo que se esperaba, ¿okay? Y eso es positivo. Ahora bien, hay que tener cuidado, la verdad, hay que tener cuidado en que miremos esto. Ay. Se nos fue. El corto plazo es lo que estamos viendo, toda la gente que quiere volver a la normalidad, que todo el mundo quiere ir al beauty, todo el mundo quiere volver al gimnasio, ¿sabes? Todo el mundo quiere retomar sus vidas y el consumo y la actividad económica es parte de esa normalidad, ¿no? De nuestro esquema de valores. Ahora bien, todavía no está claro el efecto final que esto tuvo en diversos sectores. Y ahí es que entonces que viene el tema de largo plazo de ver cuánta gente en efecto sobrevivió esto. O sea, cuánta gente su patrono sobrevivió, en otras palabras, hoteles que pueden en algún momento cerrar, negocios, comercios, bancos, o sea, todo el andamiaje productivo. Es muy prematuro decir, todo el mundo va a sobrevivir. Ojalá todo el mundo sobreviva. Y hasta que no se dé ese efecto, no vamos a tener claridad si lo que estamos viendo, que es positivo y me alegro, se va a sostener, para entonces poder decir, bueno, sobrevivimos el COVID desde el punto de vista de salud y social, pero también lo pudimos sobrevivir con unos costos económicos mínimos. Y un poco esa es mi visión, ¿verdad?, lo que está pasando. Eso que acabas de decir, ¿qué tiempo puede tomar? ¿Verano del año que viene? O sea, ¿tenemos que darle un año completo a este asunto? ¿O tal vez para diciembre podamos ver cómo va la cosa? Pues yo creo que vamos a tener que darle por lo menos de 6 meses a 12 meses, ¿sabes? Porque la economía son procesos dinámicos que van evolucionando de acuerdo a unos factores. Y hay factores externos, por ejemplo, en el tema local hemos puesto un factor bien importante. La economía norteamericana entró en recesión, salió la semana pasada. Se especula que es una recesión corta, pero si esa economía repala, que es la economía de la que somos parte, y entra en una depresión, pues lo que pase allá afecta a Puerto Rico, porque vuelvo y digo, somos parte, es el tutor, o es el como decía un amigo mío en Twitter, el tío millonario que nos ayuda. Si ese tío millonario se le tranca el bolo y cierra la chequera, pues entonces aquí eso tiene un rebote. Tenemos que ver, me traías un caso bien interesante del oficial de usted, el banco hipotecario. Sí. Pues mira, ahí hay un fenómeno bien interesante. Las tasas están casi a 0%. Pues mucha gente que está haciendo, está refinanciando su casa o sus propiedades comerciales. Si tú pagabas antes $1,500 por tu hipoteca a una tasa de un 4 o un 5, vas ahora a refinanciar un 2%, pues ahora te ahorraste $300 que tienes nuevo. O sea, que esa familia tiene $300 adicionales a raíz de lo que ha pasado, porque es un refinanciamiento. Yo exhorto, de hecho, a todo el mundo a que si puede hacer eso, lo haga. Y entonces lo coge renglón por renglón. Por ejemplo, los carros, pues claramente los préstamos para tu financiar un auto están más bajos. Y ahí pues tú estás viendo todos esos efectos manifestándose. El petróleo sigue todavía relativamente barato. El mercado de valores ha rebotado, que gente compró acciones bien baratas, y esas acciones rebotaron a positivo. Así que esto va a ser un proceso evolutivo que tenemos que examinarlo semana a semana, posiblemente mes a mes. Y ¿verdad? Yo me hago disponible para que podamos ir teniendo esa discusión con ustedes y darle al público radioescucha ese retrato, que es importante para entonces las decisiones que cada uno tome, ya sea en su casa, en su negocio, en sus vidas profesionales, esté anclada en una realidad dinámica y un análisis de los sectores económicos. Tú nos has hablado en ocasiones anteriores de un elemento que es clave en la economía y es la parte de la confianza que el público siente de comenzar a hacer negocios, ¿verdad? De comenzar a moverse y el dinerito que tiene o el crédito disponible que tiene, en el buen sentido, ¿verdad? No para gastos superfluos, sino para pues comprar una casa, comprar un terreno, hacer una mejora. Ese elemento de confianza que tú nos has hablado, lo percibo en este arranque, por lo menos nosotros acá, nosotros como emisora estamos recibiendo la visita de clientes nuevos, son clientes pequeños, hemos preparado unas ofertas
obviamente más económicas para que la gente que arranca con su negocito se pueda anunciar a un costo menor. Y nos ha resultado, tenemos mucha llamada telefónica semanalmente, lo que me hace pensar de que hay confianza. ¿Cómo lo percibes tú? Sí, mira, yo creo que esa confianza, y los felicito por lo que están haciendo, ¿verdad? Yo, en mi caso como asesor, he tenido que adaptar mis tarifas, ¿sabes? Yo creo que están haciendo algo que creo que habíamos hablado de adaptar nuestros negocios, nuestra realidad a la nueva economía. Y obviamente poder tú ser más competitivo con tarifas, en el caso de ustedes, ¿verdad? Las pautas, en el caso mío, mi costo por hora, en lo que son mis asesorías. Eso es parte de esa reinvención. Y con la reinvención va el tema de la confianza. Aquí la confianza, si lo hablábamos la otra vez, 80% de las decisiones del consumidor y de los inversionistas, los comerciantes, es un factor subjetivo que es confianza. Cómo yo veo el futuro, cómo yo veo mi vida hacia afuera. Yo espero que esto se desplome, yo espero que esto mejore, yo veo una dirección clara hacia dónde va Puerto Rico a raíz después de todo esto. En la medida en que el consumidor y los comerciantes vean, y la gente, la sociedad, que Puerto Rico es viable y que puede salir de esto, pues mira, pues sí, vamos a tener más gente dispuesta a ir a comprar, más gente dispuesta a ir a pautar en la emisora de ustedes, más gente dispuesta a contratarme a mí para ayudarlos para ellos a hacer planes nuevos. Y esa confianza también está atada al tema del COVID. La gente, y creo que aquí te voy a dar un planteamiento, ¿verdad?, muy, muy importante y responsable. El COVID no se ha ido. Nosotros tenemos que sí coger confianza, pero eso no implica quitarnos las máscaras y olvidarnos del distanciamiento social. Yo creo que esto va a ser un proceso que por primera vez depende directamente del ciudadano. Yo creo que el COVID en algún momento habrá una vacuna. Ya salió ayer y hoy que hay una empresa europea que está bien adelantada en esto. Hoy sale el gobierno federal que tiene una iniciativa bien agresiva. Mientras no haya esa vacuna, tenemos que ser cuidadosos. Si nosotros contenemos una segunda brote y mantenemos la estadística baja, digo que los hospitales están liberándose de pacientes con COVID, salió hoy en el vocero.com, y nosotros podemos coexistir con esta transición gradual que estamos discutiendo, yo no tengo duda que Puerto Rico va a salir a flote. Y es más, Puerto Rico puede ser un lugar donde la gente quiera venir a hacer turismo porque fuimos de las jurisdicciones que con mayor proactividad atendimos esto, y somos la jurisdicción que con disciplina social, depende de nosotros, no de nadie, de nosotros como ciudadanos, podemos decir todavía aquí, aunque hay COVID en el mundo, los casos en Puerto Rico están contenidos. ¿Por qué? Porque los hoteles mantuvieron esa disciplina y los empleados de los hoteles, porque las emisoras de radio como ustedes llevaron un mensaje correcto al ciudadano para que siga observando todo este proceso. Y por ahí yo creo que vamos a ir construyendo una realidad nueva que va a darle al consumidor local la confianza, le puede dar una confianza al turista que viene a visitarnos de que Puerto Rico lo hizo bien. Y yo creo que en ese sentido, vuelvo y digo, ese es un reto que cada uno tiene. Y si lo hacemos bien, yo creo que vamos a dar una cátedra global. Tenemos una oportunidad de oro en poder mantener esto como lo hemos hecho. Yo sé que fue duro y escabroso el proceso y ¿verdad? Y con mucho sacrificio. Gustavo. Tenemos esa oportunidad en nuestras manos. Sí. Gustavo, disculpa que te interrumpa, te pregunto, hasta donde tengas conocimiento, ya hay varios negocios que no van a abrir, que tú sepas que definitivamente no van a abrir. Bueno, sí, hay negocios, hay negocios de diversos tipos. Por ejemplo, yo no quiero decir nombre, ¿verdad? Pero sí. Hay una cadena muy conocida en el Mall de San Juan que anunció que se iba. Hay una otra cadena grande que de tiendas por departamento que radicó quiebra en Estados Unidos. Estamos viendo reducciones y de hecho son muchas decisiones corporativas que vienen de fuera de Puerto Rico. Yo a nivel local, y mi memoria me traiciona, no sé si ustedes tienen algún nombre, pero no he visto ningún jugador grande que esté, ¿verdad?, de comercial, que ha dicho voy a cerrar yo, y me corrigen, estoy leyendo tanto que la mente está saturada. Ajá. Pero no he visto a nadie que diga, mira, esta empresa emblemática de Puerto Rico va a cerrar o va a anunciar reducción de operaciones. ¿Ustedes han escuchado alguna de esas? Yo todas las que he escuchado son compañías norteamericanas que no le quita peso porque hay hermanos puertorriqueños igual empleados en ellas, pero es importante que todavía no, y vuelvo y digo, esto es hoy. Yo no sé si de aquí a 3 meses empecemos a oír quiebras y negocios que puede ocurrir, pero vuelvo y digo, como pensamos, es prematuro
uno estipular que saltamos el Niágara en bicicleta. Todavía estamos en una etapa experimental y prematura de lo que esto ha implicado. Y Gustavo, y el comerciante que en medio de todo esto sufrió tanto que de hecho cerró, ¿qué debería estar mirando en términos de nuevo negocio en este futuro cercano? El que dice, bueno, no sé qué hacer, déjame ver en qué me meto, ¿verdad? Que no vaya a meter la pata, que sea una buena decisión de negocio. Bueno, yo creo que todos esos comercios tradicionales o negocios locales y todo tipo de negocio debe evaluar si su modelo de negocio, ¿verdad?, la redundancia, es viable en la nueva economía. ¿Sabes? O como yo lo hacía es viable. Yo en el caso de no quiero personalizarlo, pero quizás la manera de ejemplificarlo es yo moví toda mi plataforma digital, así que yo por primera vez probé que yo puedo darle asesoría a mis clientes de manera remota, virtualmente, y afortunadamente había invertido en estas plataformas antes de la crisis. Pues yo estoy autoexaminándome cuál es el modelo con el cual yo voy a correr esto. Ayer hablaba con unos comerciantes en Cagua que habían comenzado a implementar la venta de comercio electrónico. Y justo antes del COVID estaban moviendo un 20 o un 30% de su mercancía por e-commerce. Pues esa gente ahora de hecho el municipio está trabajando de la mano con nuestra firma en transformar digitalmente a todos los comerciantes en Cagua. Y yo creo que cada negocio debe hacer ese autoexamen. O sea, cómo va a vivir en el COVID, cómo va a hacer llegar sus productos o servicios, si su estructura de precios es la adecuada, como ustedes han dicho que han hecho el ajuste en sus tarifas para mantener sus clientes. Y yo creo que ese es el análisis que hay que hacer. Y mirar si tenemos el cash flow, si tenemos que buscar una línea de crédito o algún apoyo de un banco o cooperativa, y definir una nueva visión, si es que amerita que el negocio sea transformado. Porque sin lugar a dudas vamos camino a una nueva realidad. A raíz de todo esto. El COVID va a definir un nuevo Puerto Rico, una nueva realidad global que no podemos darle la espalda, ¿no? Tenemos que entenderla y adaptarnos a lo que se está definiendo ahora mismo. Excelente. Gustavo, agradecemos tu tiempo y qué bueno que, ¿verdad?, mencionas la parte para que nos equilibremos. Yo a veces tiendo tal vez a ser demasiado optimista y decir, bueno, esto pasó, el arranque es muy bueno. Y Gustavo trae la línea de la prudencia, es muy prematuro, vamos a esperar, tenemos que esperar más tiempo, las economías toman más tiempo en recuperarse. Yo creo que es un consejo prudente. Sí lo es. Así que seguimos bendiciendo el país, damos el máximo para echarlo hacia adelante y gracias que tenemos gente como tú que nos ayuda en el proceso a entender todos estos procesos. Gracias, Gustavo. Mira, Juan Carlos, rapidito, y gracias a ustedes, y nosotros estamos creando una plataforma, una herramienta, que incluye un programa de televisión, se llama Emprendedores, para darle apoyo en esta transformación a todos estos negocios. Así que en algún momento nos sentamos a dialogar a ver cómo son algunas sinergias, porque yo creo que programas como el de ustedes asumen un rol educativo. En ese sentido, ¿verdad? Estoy abierto para poder seguir dialogando, poder darle las herramientas al público. En mi cuenta en Twitter de Gustavo Vélez PR hay un artículo que subí ayer del Vocero que se llama Recuperación y Nueva Visión Económica, que básicamente lo hemos discutido aquí. Y así que yo creo que es darle esas herramientas al público para que puedan utilizarlas y hacer su construcción de su nueva realidad a futuro. Así que cuenta con nosotros cuenta con nosotros de hacer verdad esa alianza como tú le llamas. Le digo a Moraima que coordine una reunión contigo para ver en qué huequito de tu agenda verdad nos podemos sentar a hablar un ratito de eso y cómo Nueva Vida como medio puede contribuir en eso. Claro, mira, en la época de las alianzas, que también eso es otro tema importante, pero lo discutimos con mucho gusto. Un fuerte abrazo y que tengan lindo día, ¿ok? Muchas bendiciones. Cuídate, bye. Claro sí. Nuestro amigo, el economista Gustavo Vélez, que lo encuentras en las redes sociales, yo lo sigo. Sí, y tremendo. Siempre está publicando cosas.